Hola, mi nombre es Fernanda y hoy vamos a dar un taller sobre un tema que yo personalmente creo que es un tema que cada vez en debate en los últimos meses se está volviendo bastante relevante y un tema que hasta cierto punto por la complejidad que puede llegar a tener en algunos momentos es quizás no lo más accesible para que simplemente con los mecanismos quizás de economía que muchas veces se podrán ver en algunas formaciones de comercio internacional o entrando como en detalle más superficial se pueda acceder como a caracterizaciones lo suficientemente sofisticadas para lidiar con una situación que tanto es como general en términos de que el comercio internacional es relevante en prácticamente todos los años que exista la economía del planeta. En general considero que es un tema que siempre acaba volviéndose relevante, pero que actualmente con la cantidad de shifts, por decirlo de alguna forma, geopolíticos que está habiendo en el mundo, es extremadamente relevante que podamos profundizar en cómo es que los conceptos básicos se generan y cómo es que esto nos acaba llevando, ¿no? Como a poder entender qué es lo que está pasando ahora mismo y por qué el caso precisamente en el cual nos vamos a centrar hoy para enfocar como los básicos del tema es un caso tan único, ¿no? Y cuáles son como las cosas únicas que están sucediendo ahora. El título evidentemente es un poco, quizás poco serio, pero genuinamente yo creo que representa hasta cierto punto la poca seriedad con la que se están llevando a nivel político algunas de las cosas que vamos a ver en el taller. Pero al final es importante, yo creo, que tengamos como tanto los conceptos básicos como una idea de cuál es el contexto actual, ¿no? Así que vamos a empezar. Y quisiera empezar con un poco una lista de cuáles son los temas que vamos a tocar, ¿no? Primero me gustaría, para poder entrar ya en el tema del contexto, que hablemos un poco de cómo es la forma en la que se discuten estos temas, cuáles son los básicos que pueden llegar a ser útiles para poder debatir muchas mociones que hablen sobre aranceles o que hablen sobre, en general, libre comercio y cómo se tratan estas cosas en la materialidad. Ya entrando también un poco más a profundidad específicamente los aranceles, porque existen muchas medidas proteccionistas que no solamente son estas, y entrar en como cuál es la particularidad de cómo funcionan y por qué. Luego ya entrar a full a cómo se está aplicando esto en Estados Unidos ahora mismo con la política de Trump, cómo se aplicó quizás en su primer mandato y cómo es que se está haciendo ahora. Luego ya entrar un poco a hasta qué punto realmente el motivo por el cual se están poniendo es real, es legítima esta preocupación. Hay muchas mociones que acaban haciéndonos cuestionar hasta qué punto es como acertada la decisión política que se está haciendo desde Estados Unidos, sabiendo que ahora mismo ha pasado realmente poco tiempo desde que pasó y a lo mejor los efectos todavía no se han visto en su totalidad más allá del corto plazo. Y luego ya entrar en justamente eso, ¿no? Como cuáles son los impactos que sí que podemos ver ahora, cómo podemos acceder a caracterizaciones que pueden llegar a ser útiles en ese aspecto, ¿no? Eso es un poco lo que va allí, ya entramos en más profundidad en todo lo demás, ¿no? Vamos entonces a empezar. Y justamente me gustaría empezar con lo que son los básicos del comercio internacional, ¿no? Cuáles son como conceptos fundamentales que creo que son importantes saber, ¿no? Y me gustaría empezar con exactamente lo primero que te darían en una clase de economía sobre comercio internacional, y es cuáles son las razones por las que los países deciden que les interesa comerciar y no les interesa producir todas las cosas ellos mismos, ¿no? Veamos muchos debates sobre si es como algo más legítimo buscar ser independiente, ya sea energéticamente, que hay muchos debates al respecto, o buscar formas de ser autosuficiente respecto a producción agrícola, o si vale la pena como reforzar todavía más las redes de comercio que tienes con otros países, ¿no? Hay tres formas que generalmente de las cuales como intentamos identificar motivos por los cuales se puede llegar a dar esto. El primero es el tema de las ventajas comparativas y la especialización, ¿no? Y esto es muy básico, es de las cosas como más elementales que aprendes cuando ves ese tema, ¿no? Y pensemos lo de la siguiente forma. Tú tienes dos países que necesariamente tienen, igual ambos producen las mismas cosas, ¿no? No se trata de que solamente uno produzca uno o que solamente el otro produzca el otro. Tienes muchas veces, y esto es como se suele dar en la gran mayoría de escenarios, varios países que producen coches, no solamente existen unos cuantos que lo hagan, muchas veces tienes varios países que producen trigo, hay muchos países en general, y suele ser en la gran mayoría de escenarios, países que tienen producciones de varios bienes, pero al final el motivo por el cual tú decides especializarte
por más de que puedas producir varias cosas a la vez, y al cual tú le dedicas más recursos, ya sea más capital, más trabajo, más inversión, más innovación para mejorar la productividad de tu producción, es al que tú ya actualmente tengas una ventaja comparativa en comparativa con los otros. Es decir, incluso aunque tú, por ejemplo, pudieses tener más capacidad que un país más pequeño de producir una cosa, al final no solamente tú decides si eres el que va a producir algo o te vas a especializar en algo porque seas el que puede producir mayor cantidad, sino quizás cosas como por ejemplo el hecho de que yo pueda producir esto de una forma menos costosa que otros países o que comparativamente a otro país yo tenga una ventaja que haga que mi coste unitario, por ejemplo, de producir un coche sea más bajo que el de otro, que sea comparativamente más fácil para mí, incluso aunque no pueda producir la misma cantidad, igual puedo producir menos. Pero genuinamente para mí es muchísimo, muchísimo más fácil y tengo mucha más ventaja produciendo esto que a lo mejor algo que puedo producir más cantidad, pero que me está generando un coste por unidad que es mayor, ¿no? Al final, los motivos por los que los países deciden especializarse en grandes rasgos muchas veces parten de qué es lo que se me da mejor a mí hacer y dónde realmente mi coste por unidad de producción es mayor, porque igualmente voy a tener que competir con el otro país grande de afuera que igual produce mayor cantidad que yo, pero sí que me influye hasta cierta forma que tanto mayor puedo yo aprovecharme de cosas como economías de escala. Es decir, si yo produzco una cierta cantidad puede ser que sea más fácil por redes logísticas. Al final existen estos motivos por los cuales los países deciden especializarse, ¿no? Y esto justamente es algo que los países piensan de cara a qué voy a comerciar y qué cosas voy a comprar. Igual yo que tengo una ventaja comparativa en producción de coches, puedo producirlos con tan ventaja comparativa que es mucho más fácil o preferible que yo los quiera vender a otros países en lugar de que los otros países decidan producirlos ellos. Si yo, por ejemplo, soy un país como España, por ejemplo, y yo estoy pensando si quiero aumentar mi cantidad de fábricas que producen coches, o decidir si se los voy a comprar a un país como China, que China igual tiene una ventaja comparativa en la producción de coches que yo no tengo. El construir una fábrica y el hacer los coches yo necesariamente me va a generar más gasto, no solamente por la inversión inicial, sino cada coche que yo produzca me va a salir más caro de lo que me saldría producido en China, incluso una vez que ya todo ese proceso inicial se termina, por las facilidades logísticas que pueden tener, por los costes que pueden llegar a tener de los productos intermedios. Al final, sí que es muy importante de cara a las decisiones de que no me interesa priorizar justamente esto. Igual entonces España decide, pues yo no voy a especializarme en producir coches, porque yo no tengo esta ventaja comparativa. Igual sigo produciendo algunos, porque sigo teniendo plantas y me interesa igual vender algunos coches, pero no voy a poner tanta presión de mi inversión en especializarme en algo que me sale más barato comprar de afuera. Eso es uno de los motivos para empezar. Luego vamos con el tema de las ventajas absolutas, que se parecen a las comparativas, pero vamos a hacer aquí una diferenciación muy clara porque sí que existen matices que hacen que esto sea diferente, ¿no? Lo que nos dicen las ventajas absolutas es necesariamente cuando un país puede producir un bien o algún servicio o algún tipo de cosa utilizando necesariamente menos recursos o de forma más eficiente que otros. Es decir, solamente estamos hablando de un solo producto y un solo mercado. Es decir, yo puedo en mi país A producir mayor cantidad de plátanos con menos dinero que el resto de todos los otros países, ¿no? Es como al final, cuando es bilateral, pues es solamente contra uno como se hacen los ejercicios, pero cuando hablamos en la materialidad es, por ejemplo, pensando en Ucrania y en su momento eran un país con una ventaja absoluta en la producción de aceite de girasol o en cosas como el trigo, o podemos hablar de países en general como muchos países de África y también países en Latinoamérica que tenían ventajas absolutas respecto al cacao y al café, ¿no? Eso es un poco a donde vamos. Como son países que se especializan muchas veces en la producción que pueden hacer de forma mucho más fácil que otras cosas. El tema con las ventajas comparativas, y aquí la diferencia, para dejarlo muy claro, es que cuando tú, justamente lo que decía anteriormente, ¿no? Cuando tú eres un país que tiene producción de diferentes bienes y decides en qué te quieres especializar, igual tú no eres el mejor de todos. Igual no eres el país que tiene como la ventaja mayor que todos los demás. Pero si tú tienes que decidir entre cuáles vas a producir, justamente lo que nos dicen las ventajas comparativas que las hacen diferentes es
ojo, yo tengo que sacrificar menos de lo que estaba produciendo del otro producto para poder producir este, ¿no? Como tengo en parte de alguna forma como menos coste de oportunidad, por decirlo de alguna forma, es más flexibilidad de poder como producir más. O sea, al final lo que te empuja este concepto a ver es los países que tienen ventajas comparativas de bienes versus otros pueden en general producir muchísimo más de ambos bienes, pero no pierden tanto del bien con el que no se están especializando cuando se especializan en el que sí que tienen esta ventaja, ¿no? Al final son países que justamente identifican, mira, yo me voy a especializar en el bien que me impide menos poder hacer otras cosas para poder yo centrarme aquí y podérselo vender a los demás, ¿no? Como justamente es un tema de muchas veces como cuáles son las eficiencias que yo puedo tener respecto a mi sustitución de productos intermedios, que tanto realmente estoy siendo capaz de poder utilizar esta productividad de forma positiva, ¿no? O sea, es un concepto un poco más complejo, pero justamente es lo que creo yo realmente describe muchísimo mejor la dinámica, ¿no? Cuando hablamos muchas veces de comercio, pensamos que se trata de países que pueden producir mucho más que los demás, pero muchas veces en la realidad lo que acabamos viendo es que son países que tienen una vista más estratégica de cuáles son las cosas que le permiten producir más en total, no solamente del bien con el cual se están especializando. Al final esto parte también de las ideas de diversificación económica y de no depender tanto de solamente un bien. Por eso vemos que realmente es difícil en muchos mercados ver como un líder directo, es raro. Suele hay mercados en los que sí. Por ejemplo, podemos pensar en los microchips y en Taiwán, ¿no? O en algunos recursos en concreto, pero en general hay muchos recursos en los que sí que cada vez menos vemos como un liderazgo claro de un solo país, porque muchas veces los países que quizás en su momento eran líderes de ese tipo de cosas no les interesa tener como una monoexportación y buscan formas de diversificar y de buscar estas ventajas comparativas, ¿no? Y de buscar dónde minimizo más mi coste de oportunidad para poder utilizar mi capacidad productiva de la forma más diversa posible y por lo tanto más estable de cara a mi capacidad de exportar a los demás países, ¿no? Y luego, como tercer concepto que nos puede ayudar también a identificar un poco cuál es el debate más como corriente que se tiene sobre cuál es la forma en la que el comercio se da, es el modelo Hexerolin, ¿no? Un modelo muy básico, pero básicamente lo que nos dice es los países que tienen una cantidad, por ejemplo, de capital humano muy grande o que tienen, por ejemplo, una cantidad de capital físico también muy grande, necesariamente es justamente ese producto y ese tipo de productos que utilizan este tipo de factores los que van a exportar más, ¿no? Es como la idea de, mira, un país como Estados Unidos tendría que exportar bienes que fueran muy intensivos, perdón, en capital como tal, en lugar de, por ejemplo, mano de obra. Porque países igual que tienen más mano de obra, por ejemplo, como países que podría ser del sudeste asiático, países en Latinoamérica, países en general del sur global, se esperaría que siendo países que tienen una cantidad de gente muy grande que acaba trabajando como mano de obra, que justamente los bienes que exportarían serían esos, ¿no? Eso fue el caso de China durante bastante tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Y aquí es como justamente algo que puede añadir más complejidad a algunos encuadres y caracterizaciones al respecto, y es que se descubrió que existen muchos escenarios en los que esto realmente no acaba siendo cierto, porque este modelo lo que acaba asumiendo y de lo que parte es que al final la tecnología como tal o la capacidad de aumentar tu productividad no es como el factor principal. O sea, muchas veces los modelos acaban asumiendo de alguna forma que lo que es el principal factor que determina qué tipo de industria tú vas a centrar es la dotación de tus factores, ¿no? Si tienes mucho capital o mucho trabajo. Muchos debates sobre esto acaban justamente en la idea de, mira, China es un país que tiene mucha mano de obra o que cuenta con mucha mano de obra que está igual cualificada para trabajo industrial, entonces estas son las cosas que exportan, ¿no? Y tú podrías pensar, bueno, Estados Unidos entonces no es un país que exporte tanto digamos, como productos que requieran de mucha mano de obra, ¿no? Pero si te vas a ver los datos, se descubrió hace ya algunos años por varios economistas que realmente esto no se ve así y que, por ejemplo, el estudio se hizo para refutar este modelo en Estados Unidos que nos decía que en realidad Estados Unidos exporta muchísimo más bienes que utilizan grandes cantidades de capital humano. ¿Por qué podría pasar esto?
que podría parecer que es raro, es como igual si más o menos conoces cuál es la situación de los sectores industriales de Estados Unidos, puedes llegar a ver por qué podría ser, pero gran parte de las exportaciones de Estados Unidos y la mayoría de las exportaciones de Estados Unidos sí que son muy intensivas en mano de obra, y las exportaciones que hace Estados Unidos son más intensivas en mano de obra que las cosas que importan. Realmente las importaciones que hace Estados Unidos de productos terminados son las intensivas en capital, no son las intensivas en mano de obra. ¿Esto por qué pasa? Que podría ser contradictorio, incluso se le llama, o sea, se le conoce como la paradoja de Leontief, este fenómeno que se descubrió. Y básicamente es porque al final, cada vez más, y esto es algo que justamente en su momento se descubrió que iba a acabar siendo algo muy relevante y lo está haciendo cada vez más ahora, es que justamente es la cualificación de esta mano de obra y este capital humano el que acaba añadiendo todavía más parte de lo que es el valor añadido que tienen los productos y las cosas que se acaban necesitando, ¿no? Una mano de obra muy calificada, con mucha formación y que está produciendo cosas que requieren mucha tecnología, aunque no sean tan intensivas en capital, cosas como por ejemplo pueden ser incluso podemos ver como temas de medios de comunicación y entretenimiento, cosas como marketing, cosas como abogados, cosas como por ejemplo tecnología que igual no es como el hardware, sino el software, desarrollo de programas informáticos. Todo este tipo de cosas, al final, son cosas que se requieren de mucha mano de obra, porque no son cosas que requieran tanto capital como tal, pero son las cosas que se exportan muchísimo y que generan mucho valor añadido. Pero la mano de obra no es igual, no toda la mano de obra vale por lo mismo, y sí que existe como mucha profundidad que se puede hacer de exactamente qué implica que un producto exportado requiera de mucho mano de obra, ¿no? Muchas veces yo creo que entramos en el concepto que se nos pega en la cabeza de la mano de obra, pues es en general mano de obra poco cualificada, ¿no? Pero incluso la mano de obra que pensemos que son, entre comillas, obreros de fábrica, cada vez más están empezando a ser personas con mucha mayor formación. Casi todas las personas que tú ves en líneas de fábricas en muchos países del mundo son personas que tienen carreras de ingeniería, son personas que tienen mucha formación y que cada vez están más cualificadas para hacer los trabajos que están haciendo. Y al final, pues justamente es muchísimo menos como fácil poder reducir la dinámica simplemente de la dotación de factores, ¿no? Como se acaba volviendo algo más reduccionista de alguna forma. Esas son como las razones por las que podemos ver que puede haber como diferencias, ¿no? Que igual Estados Unidos sí que, aunque tenga quizás mucho capital, precisamente las cosas que exporta más son las cosas que no solamente le dan esa ventaja. Estados Unidos también tiene una ventaja comparativa, como lo pueden tener muchos otros países desarrollados cada vez más, en su tecnología y en la formación que le da ese capital humano, ¿no? Que hace que esa barrera entre capital humano y capital físico como ya se empieza como a volver muchísimo más nebulosa en la materialidad, y sobre todo ahora mismo, ¿no? Eso pues son un poco como los conceptos de por qué le interesarían los países a comercial. Vamos ahora con la siguiente parte de acá, que es como qué tipo de barreras pueden existir respecto a esto. Luego ya entraremos en por qué existen, pero muy sencillas, yo creo que muchos conocemos los aranceles, ¿no? Los aranceles siendo impuestos que se les cobra a las personas que están importando para poder, digamos, como importar ciertos bienes que vienen de fuera, ¿no? Cuotas, cuando hablamos de cuotas son máximos de cantidad que se pueden importar de otros países, en plan límites de tope que a veces pueden ser como individuales, a veces pueden ser totales de un país, es decir, por ejemplo, entre Suiza y Francia, por ejemplo, en la frontera existe una cuota máxima de cantidad que cada día puedes tú traer de carne de res o de alcohol, ¿no? Como existen máximos que tú puedes traer sin haber pagado un impuesto que te multen si no lo haces, ¿no? O pueden existir, por ejemplo, como existían en Estados Unidos en su momento y creo que todavía existen, aparte de los aranceles que pueden haber, como una cantidad máxima de litros de leche que se pueden importar de afuera por el proteccionismo que tienen del mercado de los lácteos, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Cuando hablamos de barreras no arancelarias, hablamos de restricciones que pueden ser regulatorias, ¿no? No solamente como de límites concretos que pueden llegar a ser cuotas o aranceles, sino que estamos hablando de cosas como regulaciones específicas que se pueden meter a ciertos productos. Esto lo hace muchísimo también Estados Unidos cuando hablamos de cosas como alimentos, que al final las regulaciones que tienen
respecto a qué tipo de aditivos, qué tipo de colorantes se pueden permitir en ciertos alimentos, pueden ser diferentes a los que puede haber, por ejemplo, en la Unión Europea o en otros países. Entonces, estas barreras, aunque al final no son barreras destinadas de forma directa al comercio en algunos casos, sí que son barreras que acaban impactando qué tanta facilidad tú puedes llegar a tener como de poder acceder a este tipo de importaciones cuando tienes que acceder a todo este tipo de condiciones regulatorias, ¿no? Otro tipo de cosas pueden llegar a ser también incluso licencias que puedes requerir para poder importar cierto tipo de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, cuando hablamos de cierto tipo de químicos, esto mucho pasa, por ejemplo, en la industria de los derivados del petróleo o industrias de químicos y derivados de otro tipo de cosas, farmacéuticas. Al final, no cualquier persona puede importar los productos intermedios o los precursores químicos que necesitas para producir cierto tipo de cosas, ¿no? Necesitas tener una licencia que te permita el poder tener los permisos para importar este tipo de cosas. No lo puede hacer cualquier persona de a pie por precisamente la sensibilidad que puede llegar a ver esto, ¿no? Pero muchas veces en pos de hacer este tipo de controles respecto a lo que es la protección de algunos mercados, se puede limitar, por ejemplo, la cantidad de personas que pueden tener estas licencias o cuántas licencias emites en un año, ¿no? Como todo este tipo de límites que son más como de cuántas personas pueden dedicarse a esto, igual ya cada país decide con sus criterios qué tipo de límites pueden poner este tipo de permisos, ¿no? Otras cosas que pueden hacerse es de cara a no necesariamente externamente imponer cierto tipo de dinámica, sino, por ejemplo, muchas veces existen en varios países como subsidios que se hacen a los países para evitar que puedan como seguir importando cosas de fuera, ¿no? Como yo te estoy pagando a ti un dinero cada mes para que tú priorices de forma preferente el comprarle, yo qué sé, leche o comprarle trigo o comprarle X bien intermedio soya a granjeros locales en lugar de que se los estés comprando a otros países, ¿no? Como existen muchas políticas que al final, justamente ya entrando más en el proteccionismo como tal, que los países acaban generando para priorizar que se hagan ese tipo de cosas, ¿no? Y luego ya también pues tenemos los embargos, que los embargos ya es como las cuotas, pero al extremo, que es literalmente prohibir la exportación de este tipo de cosas. Esto es lo que le están haciendo a Rusia, es lo que Corea del Norte está sufriendo ahora mismo, bueno, sufriendo entre comillas, eso ya es tema de opiniones políticas que no nos vamos a meter aquí, pero también pues es el caso de Cuba y es el caso de pues varios países que se utilizan como una forma de sanciones, ¿no? Como el limitar el comercio como un mecanismo ya más diplomático de vamos a presionar a través de estos mecanismos para evitar el hecho de que se tomen ciertas acciones políticas, ¿no? Luego, evidentemente, pues ya tienes como el problema de los costos de transporte que puede haber en el comercio. Esto cada vez está limitándose menos, pero pues evidentemente al final cuando hablamos de comercio pues sabemos que los costes energéticos como del petróleo afectan muchísimo el comercio internacional al final porque queramos que no, incluso con todas las innovaciones que hay ahora mismo respecto a la aviación y todo lo que queramos, casi la totalidad, si no es como la gran mayoría del comercio internacional que se lleva ahora mismo en el planeta, se hace ya sea en el mar o se hace en la tierra con camiones. O sea, esto sigue siendo así y eso es poco probable que vaya a cambiar en el futuro muy cercano. Gran parte de lo que acabas determinando los costes de transporte viene no solamente de lo que pueden llegar a ser los aranceles, sino de cómo esté yendo el precio del petróleo. Es uno de los determinantes más directos que puede haber respecto a esta situación. Evidentemente, pues también unido a esto, pues están cosas como lo que pueden ser costes del salario de los trabajadores que se dedican a este tipo de cosas o incluso la congestión que puede llevar a haber en ciertos puertos, ya sea por cosas incluso como el cambio climático, pero por ejemplo como pudimos ver cuando hubo la situación que estaba viendo en el Medio Oriente que se había bloqueado el canal de Suez, es decir, cosas como estas acaban generando justo muchos retrasos que pueden llegar a haber y muchas veces los costes que se generan con este tipo de cosas son costes puntuales, ¿no? Como de no llegó una mercancía a tiempo, entonces perdí cierto dinero o si son productos que pueden llegar a ser refrigerados o sensibles a temperatura o a las condiciones en el ambiente, pues pueden llegar a haber estos problemas, ¿no? Y pues la incertidumbre en general que se generan por estas cosas ya también es como un poco lo que se genera con todo, ¿no? Cuando existen barreras que pueden existir que creen incertidumbre en todas las demás, como por ejemplo pasó pues con la pandemia del COVID-19, ¿no? Que era muchísimo más difícil poder mantener redes de comercio que fueran flexibles y que fueran fluidas cuando estabas teniendo tantas situaciones de movilidad
al final los problemas políticos que hay en cualquier otro tipo de impacto generan problemas aquí, ¿no? Pues esas son como las principales barreras que hay allí. Ahora, vamos a también hablar, porque es importante de cara a ver lo siguiente, qué tipos de integraciones económicas existen justamente cuando los países buscan lo contrario, ¿no? Como buscan formas de las cuales depender menos de tener que producir sus propias cosas y buscan intentar hacer que las formas en las que se comercia sean mucho más fáciles y limitar estas barreras y hacer que estas barreras sean incluso en muchos casos inexistentes, ¿no? Hay muchos modelos distintos de integración económica que existen en el mundo. O sea, los más comunes y los que existen y los primeros que se han hecho desde el inicio de la historia en general, porque desde que existe el comercio como concepto en la sociedad humana, han existido los acuerdos preferenciales. O sea, la idea de un acuerdo preferencial de comercio precede el concepto de Estado-nación, porque era tan sencillo como que yo, igual siendo el Imperio Romano, tengo un acuerdo preferencial con China por inventarme lo que igual puede ser que perfectamente no, pero por decirlo así, ¿no? Yo tengo una ruta que me llega más fácil de aquí y yo voy a aceptar más bienes de este país o de este reino que de otro y vamos a tener un acuerdo implícito de que vamos a tener más facilidad, ¿no? Como yo le doy preferencia a las importaciones de otro lugar versus las demás, ¿no? Es muy sencillo, cada vez se complejizan más y muchas veces se acaban volviendo específicos a sectores o que se vuelven específicos a cierto tipo de productos en concreto, ¿no? La gran mayoría de estos acuerdos son bilaterales, es decir, que son entre países concretos entre sí en pares. Algunos, por ejemplo, pueden llegar a no serlo, que son la mayoría de acuerdos preferenciales que tiene la Unión Europea, que ya entramos a la Unión Europea con otro tipo de países, ¿no? Es un poco como muchísimo más reducido de escala. Luego tenemos las zonas de libre comercio. Las zonas de libre comercio seguramente son como los acuerdos que más conocen y que más hayan escuchado. El ejemplo probablemente, o sea, dos ejemplos muy claros que seguramente conozcan, sean el que era el anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecan o NAFTA, como le quieran decir, que ahora mismo pues era el TEMEC y a ver cómo vaya a sobrevivir, pero pues son zonas de libre comercio en las que se reducen muchísimo y se limitan los aranceles y que existen entre los países, ¿no? También, por ejemplo, aquí entra pues un poco lo que es el ASEAN. ASEAN también tiene un acuerdo de libre comercio entre todos los países, que aunque sean una liga que también es diplomática, dentro pues está el AFTA, ¿no? Que es el acuerdo de free trade que tienen entre los países de sudeste asiático que son parte del ASEAN, ¿no? También pues aquí entra Mercosur. Mercosur también entra dentro de este tipo de unión, que si bien son como quizás uniones que tienen menos barreras, también básicamente ya aquí acaba entrando dentro de lo que acaba siendo la definición de una zona de libre comercio. Luego ya entramos con las uniones aduaneras. La diferencia, que a veces es como difícil de ver porque en muchos casos ya se pasa directamente de una zona de libre comercio a unión aduanera, aunque no en todos los casos, es lo que se llama el tener una política comercial común. Cuando hablamos de esto es que se eliminan los aranceles, pero al final no solamente es eso, sino que se hace una unificación de cuáles son los criterios que se tienen respecto a terceros países. Es decir, ahora todas las personas que importen dentro de esta unión aduanera, que le importen a países de afuera, las importan con las mismas condiciones y tienes que pagar los mismos aranceles para todos los países que estamos aquí adentro. O sea, no puedes tú tener dentro de una unión aduanera como diferentes políticas comerciales con diferentes países que no sean las que tengan todos los demás, ¿no? Como se hace un acuerdo común. Esto también pasa en Mercosur, esto también pasa en la Unión Europea, en la Comunidad Andina de Naciones también es un poco similar y también en la Unión Aduanera Euroasiática, ¿no? Como existen varios grupos que al final acaban teniendo este tipo de políticas comunes, ¿no? A veces no son como tan extensas respecto a que sean a todos los países, pero que acaban teniendo como uniones respecto a políticas en partes de lo que es su comercio, ¿no? Esto también pasa mucho con la Unión Europea, que sí que está generando más integración con otros países, como por ejemplo la Unión Europea con varios países de la Unión Económica Europea, o países como, o sea, pequeñísimos, como puede ser San Marino o Turquía, tienen uniones aduaneras que no llegan tanto a ser un mercado común, pero sí que hacen que compartan como este tipo de criterios aduaneros. Y luego ya vamos con el mercado común, ¿no? El mercado común es todavía un paso más allá, y si bien había hablado antes de Mercosur en los otros ejemplos,
Mercosur cada vez más, y prácticamente solamente Mercosur y la Unión Europea entran dentro de la definición como tal de lo que es un mercado común, ¿no? Comparte prácticamente todas las condiciones que hacen que algo sea una unión aduanera, pero tienen pasos adicionales, ¿no? Porque hasta ahora estábamos hablando de barreras de comercio, como son los aranceles, y pueden ser las cuotas y todo este tipo de cosas, y el tener un arancel común hacia los países terceros que sean de afuera. Lo que añade el mercado común es que también elimina todas las barreras respecto al trabajo y a la circulación de capital. Es decir, por ejemplo, como pasa en la Unión Europea, que tú puedes, siendo un ciudadano de la Unión Europea, trabajar en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea como si fueras un nacional. También, por ejemplo, la circulación común de capital. Esto lo podemos ver desde las cosas más básicas como el sistema IBAN de transferencias, que en Europa el coste de transferir dinero en una transferencia bancaria a cualquier país de la Unión Europea es completamente gratuito y justamente se tiene por eso una moneda común. No es obligatorio tener una moneda común para hacer un mercado común como podemos ver con Mercosur, pero esto también facilita como este tipo de límites respecto a la circulación de capital. El poder pedir un préstamo en cualquier país de la Unión Europea, no necesitas condiciones diferentes, no tienes ningún tipo de dificultad siendo un ciudadano europeo para pedir una hipoteca para tu casa o para pedir dinero prestado para tu negocio de cualquier banco de la Unión Europea. Al final son todas las limitaciones que se acaban haciendo respecto a la circulación de capital y la circulación de trabajo y de servicios y todo este tipo de cosas, ¿no? Esto justamente también, aunque acaba materializándose en muchas más facetas que no solamente son el comercio, acaba volviéndose un tema de la integración de la economía como tal, al ser como el mercado, no nada más como el comercio, es mercado como tal todo. Pues al final sí que acaba volviéndose también una limitación de barreras a nivel comercio, porque cuando eres el mismo mercado es como si tú estuvieras casi que importando cosas domésticamente, ya te vuelves en muchas facetas como si fueras prácticamente un solo país, ¿no? Esto lo que permite muchas veces, y lo podemos ver muchísimo en la Unión Europea, es la idea de la desviación del comercio, o cuando hablamos del concepto en inglés, pues de trade diversion, ¿no? Esto básicamente lo que implica es un poco el concepto que habíamos visto anteriormente de las ventajas comparativas, pero transferido a estas, o sea, por eso decía lo de que te estás volviendo casi un país, lo conviertes en algo que haces a nivel mercado común, ¿no? Al final se trata de cuando un país decide como importar o exportar menos de algún bien porque ahora lo puede comprar de una forma mucho más barata en un país que está dentro de esta unión aduanera o en este mercado común, ¿no? Al final me interesa muchísimo, o sea, esto pasa incluso en los casos en los que solamente tienes zonas de libre comercio o acuerdos preferenciales, pero entre más integración hay, se ve todavía más que yo, por ejemplo, decido dejar de importar bienes de un productor que puede llegar a ser como el de menor costo, que puede haber en general, pero como hay aranceles que aumentaban ese coste, ahora que existen menos aranceles de un país que igual es el menos eficiente productor, pero que lo tengo más cerca, es decir, yo, por ejemplo, España, quiero venderle jitomates a Francia, y yo soy Francia, pero es como, bueno, podría comprárselos a Marruecos, pero España me cobra menos aranceles o no me cobra nada, cero aranceles a los tomates que le estoy comprando. Y aunque técnicamente podría llegar a ser, por ejemplo, Marruecos un productor más eficiente de tomates que España, como ya no tengo ese coste añadido del arancel, me sale más rentable empezar a comprárselos más a España de los que se los compró a Marruecos, porque al final no solamente se hace un óptimo respecto a quién es el productor más eficiente y ya está, la economía en términos de cómo priorizo quiénes son estas cosas, no se trata solamente de quién es el productor más eficiente, sino donde las condiciones tarifarias y las condiciones arancelarias son más amigables, porque no solamente es un coste del arancel como tal, entrábamos a lo que decía anteriormente, que entran todos los costes logísticos, los costes burocráticos y todos los retrasos y todos los problemas que yo tengo que estar resolviendo constantemente para hacer las importaciones. Al final, el hacer un negocio importador es un coste logístico muy grande. Se dedican departamentos enteros de todas las empresas a gestionar lo que son las redes de suministro. Son cosas muy intensas en trabajo dentro de las empresas y generan muchos costes que muchas veces las empresas prefieren evadir. Y al final esto sí que les presiona, no solamente por la eficiencia de lo que es la producción del bien, sino lo que es el coste logístico adicional que implican estas cosas, ¿no? Al final, aunque tú dejes de cobrar un arancel, puede parecer poco, pero lo que realmente estás dejando de cobrar es todo ese tiempo que requiere el haber hecho todo el proceso para importarlo, ¿no? Es un coste casi que invisible, pero que se acaba haciendo mucho más grande, ¿no? Y luego ya para acabar esta sección, pues tenemos el tema de qué pasa con las
instituciones supranacionales como puede ser la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Estas realmente cada vez tienen un rol como menos fuerte del que podría parecer, pero sí que tienen bastante impacto respecto a varias decisiones que hacen, ¿no? Lo que hace la Organización Mundial de Comercio básicamente son dos cosas, que es regular cuando existen prácticas como por ejemplo de comercio desleal o cosas como el dumping o este tipo de situaciones que ya hablaremos más adelante. Y también son un ente que se dedica a hacer un espacio de mediación entre países o entre empresas y países y empresas y gobiernos e instituciones, ¿no? Al final a lo que se dedica y la misión principal que tiene es conseguir llegar al óptimo del comercio libre más libre, por decirlo dos veces, que puede llegar a haber, ¿no? Es como la misión explícitamente que tiene desde antes haber sido el GATT a convertirse ahora en la OMC. Como siempre ha tenido la misión de buscar limitar o deshacerse lo más posible de lo que son las barreras que puede llegar a haber el libre comercio. O sea, al final lo que te pide la Organización Mundial del Comercio para poder ser un estado miembro y haber firmado como el charter pues de la Organización Mundial del Comercio es que no hagas prácticamente nada de lo que estábamos viendo aquí cuando hablamos de barreras del comercio. O sea, te piden que intentes no discriminar respecto a ningún país en concreto cuando tú vas a decidir qué bienes son los que vas a comprar. Te piden que intentes a lo máximo y limites las barreras que pueden llegar a existir de aranceles y que negocies lo más posible limitar ese tipo de cosas. Evitar que se hagan subidas y bajadas de aranceles de forma arbitraria y hacerlas de forma igualitaria y transparente. Es decir, que si vas a hacer este tipo de cosas, que sean cosas que se puedan acceder y que sean cosas que se puedan ver y que no se hagan de forma con favoritismos a otros países, ¿no? Como no hagas discriminación entre bienes domésticos y bienes extranjeros de forma ilegítima y que no discrimines de ninguna forma como a países entre unos u otros de cara a acceder al mercado, ¿no? Obviamente la materialidad, esto sigue sucediendo, lo podemos ver en todos lados, ningún país del planeta es completamente libre mercado, siempre existen algún tipo de barreras aunque no sean así de claras, pero al final lo que hace la Organización Mundial del Comercio es justamente también meterse a tanto vigilar como hasta cierto punto mediar disputas que pueda haber respecto a ciertos tipos de acuerdos de libre comercio. Lo que pasaba con el NAFTA, pues el Telecan, que cuando había disputas respecto a si se están cumpliendo ciertos lineamientos que se habían firmado en el acuerdo, acudes a la Organización Mundial del Comercio para cuestionar respecto a esto. Muchos de los mediaciones que se hacen de conflictos respecto a cosas como el dumping o cosas como la violación de propiedad intelectual, que tuvo varias discusiones respecto a esto en China, ¿no? Como muchas de esas discusiones se acaban llevando en los tribunales y en las mediaciones de lo que es la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Al final, pues muchas veces, como es poco habitual que siempre se acabe llegando a algo necesariamente muy vinculante, en muchos casos realmente no lo acaba siendo, porque pues no todos los países del mundo están igual de involucrados con esto o no necesariamente están con tanta voluntad de querer participar en este tipo de negociaciones, pero pues siguen teniendo un impacto en cómo se toman estas cosas, ¿no? Esta agencia, como sabrán, también pues tiene sus críticas, ¿no? Y estas críticas también parten de hasta qué punto es legítimo o hasta qué punto realmente el concepto del que hablábamos anteriormente de ventajas competitivas o ventajas comparativas son realmente tan ciertos en la materialidad, hasta qué punto es cierto lo que dice la Organización Mundial del Comercio basándose en esos principios de que los países en su totalidad y en su conjunto acaban volviéndose todos más ricos cuando reduces todas estas barreras, ¿no? Muchas veces estas críticas parten de países del sur global, que justamente cuando ya hablamos de cosas como es el extractivismo, cuando hablamos de cosas como lo que puede llegar a ser digamos, el dumping justamente, muchas veces lo que son como países que intentan de alguna forma desarrollar sectores productivos pero que tienen dificultades para competir con países más grandes y más establecidos, ¿no? Como hasta qué punto es legítimo que este tipo de barreras se vayan para abajo cuando puede ayudar y ponerlas a desarrollar industrias locales, ¿no? Siempre existe ese argumento, lo veremos más adelante, pero es una crítica que también se le hace justo a la Organización Mundial del Comercio por ser como la institución por antonomasia que se dedican de forma internacional a defender de forma activa lo que es la liberalización del comercio internacional, ¿no? Esto por aquí. Vamos ahora con los aranceles.
Aquí un tutorial muy fácil y vamos a entrar con las matemáticas de los aranceles muy rapidísimo. No van a obviamente en ningún momento a hacer matemáticas en un debate BP, pero por si quieren saberlo, yo creo que aquí de cara a hacer caracterizaciones es muy útil y puede ser muy importante que más o menos entiendan el por qué se pueden utilizar algunos. Tenemos tres tipos de aranceles, ¿no? Tenemos los aranceles ad valorem, que son los que probablemente más les suenen. Tenemos los aranceles específicos y los mixtos, que son una mezcla de los dos, ¿no? Al final, ¿en qué tipo de sectores se usan cada uno? Cuando hablamos de ad valorem, se suelen ver como en productos terminados en plan coches, lavadoras, televisiones, etc. Luego ya cuando vemos los específicos, suele sobre todo utilizarse, aunque pues no hay una restricción como explícita, en cosas como los que son commodities agrícolas o commodities en general, en plan trigo, harina, leche, carne, todo este tipo de productos más como, pues sí, commodities, no son como tanto bienes que se consumen y se producen como tal, sino lo que son este tipo de cosas, incluso petróleo o cosas de este sentido, ¿no? Cosas que los miden más por su peso o su cantidad que por el valor específico del producto como unidad, ¿no? Y pues los mixtos muchas veces son como en los que se usan cuando tienes una especie de mezcla entre los dos, y se usa sobre todo como en sectores clave, ¿no? Como sectores en los que quieres tener un control muy específico de exactamente qué viene. Luego ya entraré ahora a explicar en la parte de abajo a qué nos referimos con anti-dumping, ¿no? Porque existen aranceles específicos que existen como un mecanismo para limitar el dumping y existen en muchos países del mundo, ¿no? Suelen, pues obviamente, utilizarse tanto como una forma de proteger a las industrias locales. Evidentemente, si yo le cobro un arancel a un país de afuera, lo que yo estoy haciendo es que sea más caro para una empresa de mi país el poder comprarle a otro país el producto en lugar de comprarlo donde lo estoy comprando yo. En plan, yo soy una empresa de país F y siendo una empresa de país F, si yo le quiero comprar una manzana a país K, pues el gobierno de mi país le pone un arancel a las manzanas de país K de un 20%. Entonces yo tengo que pagar el precio del país K, lo que me cueste, más ese 20% que se lo pago a mi gobierno, al de mi país en el que yo vivo, se lo tengo que pagar como un impuesto. Al final el arancel no deja de ser un impuesto y por eso también sirve como una forma de recaudación fiscal. Todo ese dinero que se está cobrando en aranceles al final es un dinero como si fuera el IVA, ¿no? Se lo estoy pagando yo a mi gobierno y el gobierno lo tiene en sus arcas y lo utiliza para lo que sea que los gobiernos utilicen el dinero, que ojalá fueran cosas mejores de lo que son. Pero eso, ¿no? Y luego, pues, obviamente, una ficha de negociación. Esto, obviamente, lo vamos a hablar más adelante, pero pues es como, mira, te voy a poner un arancel del 20%. Si me das esta cosa que yo quiero, en plan, me das una preferencia para comprar X cantidad de bienes F, pues te voy a bajar el arancel, ¿no? Como es una especie también, quiera uno que no, de forma de hacerle chantajes entre países a los otros en negociaciones diplomáticas, se usa cada vez más como ese mecanismo, aunque a veces puede ser efectivo dependiendo de qué tan fuerte es. Ya veremos también el ejemplo de Estados Unidos, muchas veces acaba siendo un poco eso, ¿no? Y pues cómo funcionan estos tres tipos, ¿no? El ad valorem, pues estando en latín, es pues por el valor, es un porcentaje sobre el valor de la mercancía. Pues por ejemplo, tenemos un valor de $10,000 o 10,000 monedas, lo que ustedes quieran de mercancía, por ejemplo, de celulares, ¿no? No serán muchos celulares, ahora mismo cuestan tanta plata, pues 10 iPhones, por decir algo. Y pues ahora tienen un arancel del 5%. El importe que yo pago del arancel son los $500, que son el 5% de esto. Este dinero va al gobierno y los 10,000 pues van a la empresa. O sea, la empresa como tal que está vendiéndole a otro país no paga este arancel, lo paga el que lo compra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por lo menos así funciona cuando son productos terminados o cuando estamos hablando de cosas que ya están hechas. Luego están pues los específicos, que justamente parten de ser como una cantidad fija respecto al número de unidades. Por ejemplo, yo estoy comprándole a China 1,000 toneladas de arroz, ¿no? Por decirlo así. Y pues ahora existe un arancel en Estados Unidos que me dice que tengo que pagar $500 por tonelada de arroz que voy a importar, ¿no? Entonces al final pues multiplicas estos $500 por las toneladas que tienes y pues ya tienes tus
$500,000 que le tienes que pagar al gobierno de Estados Unidos por lo que acabas de hacer. Aunque parezca poquito, $500 por esto, entre más cantidades, pues más cantidad monstruosa de arancel acaba siendo. O sea, parece que puede no ser mucho, solo $500 cuando eres un gran importador, pero estos costes crecen muy rápido justamente cuando son grandes cantidades las que estás importando. Y luego pues tienes los mixtos. Esto es un ejemplo concreto de mixtos, pero hay muchos diferentes respecto a qué tipos de especificaciones pueden hacerse, porque hay varios que son como, te voy a cobrar un porcentaje fijo, pero si superas X cantidad, entonces voy a añadirle un plus de porcentaje adicional, ¿no? O por una cantidad fija y luego ya es como el porcentaje según qué tanto más te estás subiendo, o pueden ser incluso progresivos, o sea, las políticas se complejizan mucho más, pero cuando hablamos de aplicación combinada es como, por ejemplo, tienes $4,000 en valor de soja, de granos de soya que puedes utilizar para hacer aceite o para hacer biocombustibles o lo que quieras, ¿no? Pero justamente estos $4,000 igual son 10 toneladas. Es obviamente que el precio de cantidad no tiene nada que ver, porque la realidad sería mucho más dinero, pero digamos como eso, ¿no? Esto es lo que tú tienes y esto es lo que pesa esto y es como, vale, sobre todo cuando son cosas que son sectores clave, muchas veces son cosas que tienen un precio fijo o precios que no varían mucho o que son precios más o menos estables. Entonces es como, vamos a poner un arancel del 8% del valor de lo que sea que tú estás importando y aparte te vamos a comprar y te vamos a exigir $50 por cada 100 kilos de lo que tú estés haciendo. Es como, esto es porcentaje que va a ser siempre constante respecto al valor. Es decir, entre más suba de precio esto, más va a subir el arancel, pero la cantidad también nos importa controlarla. Es decir, como si resulta que, por ejemplo, bajara muy rápido el precio, entonces no pierdo tanto arancel porque sigo cobrándote una cantidad fija por lo que es el valor en el peso como tal. O sea que es un arancel que justamente existe para bienes que pueden llegar a tener fluctuaciones de precio como son estas commodities que son más inestables o sectores clave que te interesa seguir controlando, pero que tienen fluctuaciones. Esto también se aplica en cosas como el petróleo, por ejemplo, muchas veces. En plan, yo sé que el precio del petróleo puede variar mucho, pero pues te voy a cobrar una cantidad fija por barril. En este caso pues tienes el 8% y los $50 por 100 kilogramos. La parte ad valorem pues son 320. La parte específica son $5,000 y tu importe total mixto de arancel son los 5,320, ¿no? Eso sería como el cálculo aquí. Ahora, esta igual es la parte más importante y la parte que menos vas a ocupar porque son gráficas, pero que más va a ser útil de cara a entender exactamente cómo es que se ve el impacto de un arancel en la persona promedio, ¿no? Y aquí vamos a entrar con una cosa que me encanta, que son las gráficas de oferta y demanda, que seguramente han visto muchísimas veces en sus vidas, porque ya prácticamente son un meme, pero sí que tienen una utilidad muy importante por cómo vemos esto, ¿no? ¿Cuál es el caso base de un mercado que no importa ni exporta, ¿no? Tenemos un mercado donde tienes tu línea de tu oferta y tu línea de tu demanda, y tú tienes tu precio de equilibrio, que cuando estamos hablando de un mercado donde hay muchísimos productores y muchísimos compradores, pues es una línea recta porque el precio no cambia en el equilibrio. Es un precio que se queda aquí y siempre va a ser el precio de equilibrio. Entonces en una línea recta no hay como variaciones ahí. Eso podría complejizarlo más, pero básicamente es eso. Ahora, ¿qué son estos triangulitos de acá y qué representan? Lo que es la utilidad del consumidor. Y no es una cosa que como realmente sea un dinero que tú veas visible. Es una especie de coste de oportunidad. Es básicamente, como lo definimos, es el bienestar que tú obtienes por haber pagado menos de lo que tú habrías estado dispuesto a pagar por el producto. ¿A eso qué me refiero? ¿Al qué significa la línea de la demanda? La línea de la demanda lo que te dice es, yo estoy dispuesto a pagar por cada uno de los puntos de la línea X precio de aquí arriba por esta cantidad de acá. Cada uno de los puntos de la línea representa un precio y una cantidad, porque es la gráfica con los ejes de cantidad y precio. Y esto es lo que, al ser la oferta y la demanda, esta línea de la demanda es cuánto todas las personas del mercado están dispuestos a pagar por X cantidad. Si ven que va para abajo es porque entre mayor es el precio, menor es la cantidad que yo estoy dispuesto a pagar. Entre más bajo es el precio, mayor es la cantidad que yo estoy dispuesto a comprar. Entonces, esta línea va acá. Todo lo que está debajo de aquí, entre el precio que acaba siendo el del equilibrio y lo que está acá, es, al final el precio que acabo pagando es la línea recta. Esto es lo que estoy pagando y por eso está en el punto acá. Pero todo este triángulo es todo lo que yo estoy ganando en bienestar de no haber tenido que pagar ninguno de los precios que estaban antes arriba para llegar a este y
precisamente por haber obtenido la cantidad que al final obtuve. Es como el bienestar de yo obtuve estas cosas que yo quería porque eran mis preferencias y no tuve que pagar nada de esto, solo tuve que pagar el punto de acá y el precio por la cantidad. Todo esto de acá es una utilidad adicional por haberse cumplido mi preferencia en esa cantidad. Obviamente entre más acaba bajando el precio, pues evidentemente acaba subiendo muchísimo más el bienestar, ¿no? Y luego tenemos pues la utilidad del productor, ¿no? Y es básicamente lo mismo. Al final es el bienestar que obtiene el productor por haber podido cobrar un precio mucho mayor del que hubiera estado dispuesto a aceptar para vender el producto. Es decir, yo cuando soy un vendedor, pues me interesa, o sea, cobrar el precio más alto posible y vender la mayor cantidad posible. Por eso va hacia arriba, va desde cero hacia arriba. Y entonces, obviamente, pues yo estoy al final recibiendo este precio y vendiendo esta cantidad. Pero si yo hubiera tenido que tener un precio más bajo, entonces realmente pues no está yendo de acuerdo a mis preferencias. Mi preferencia es vender más y cobrar más. Entonces al final, si ya está acá haciendo el precio que se acaba pagando por el producto, todo esto que está aquí es todo lo que acabo de ganar, pues, por no haber tenido que vender mi producto a ningún precio más abajo de los de acá abajo. Porque entonces habría reducido mis ingresos, ¿no? Como mis ingresos acaban siendo, pues, el precio por la cantidad. Esto es todo lo que yo acabo obteniendo. Y todo esto de acá es todo lo que yo gano por no haber tenido que cobrar un precio más de abajo. Entre más subo, entonces más utilidad hay. Evidentemente, esto es muy simplificado, pero esto básicamente es como el beneficio que acaban teniendo. Esto es como lo que se intenta maximizar lo más posible y que sea como un balance equitativo para ambas partes, ¿no? Esto es la forma básica en la que vemos el concepto, ¿no? Ahora vamos con el caso de las economías exportadoras, ¿no? Y aquí tenemos un escenario en el que tenemos una economía de exportación y una economía de importación. Son dos economías. Una básicamente lo que hace es exportarle a la otra. ¿Qué es lo que sucede aquí y por qué vemos este gran cambio en lo que es la utilidad del productor en un lado y la utilidad del consumidor en el otro, ¿no? Aquí lo que tenemos cuando vemos esta economía de exportación, pues vemos que siguen teniendo la misma oferta y la misma demanda de líneas, pero vemos que la utilidad del consumidor en la economía exportadora se ve más chiquita y la del productor se ve mucho más grande. ¿Esto por qué se da? Porque al final, tú cuando estás exportando, ya no estás vendiéndole toda la producción de lo que estás produciendo en el mercado a tus consumidores de tu país. Hay cierta cantidad que se está vendiendo al país de afuera y está yéndose para el otro lado y la estás, digamos, como transfiriendo a otro país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí con las líneas rojas? Tú al final tienes una cantidad consumida, que es la cantidad que se compra en tu mercado interno, pero toda esta cantidad que está entre las dos líneas rojas es lo que le exportas al otro país. Al mismo precio, sin ningún tipo de arancel, exactamente al mismo precio de lo que tus consumidores locales lo están comprando. Solamente que ahora produces mayor cantidad en total. Ya no solamente produces la cantidad que está en el precio de equilibrio original, que era la cruce de la oferta y la demanda. Tu precio sube un poco más porque al final tu cantidad es más, tu oferta está aumentando. Entonces, si vas a ir por la curva de la oferta, al producir mayor cantidad con una demanda local que es exactamente la misma porque no aumentan tus consumidores locales, necesariamente el precio al que le vendes a los dos países es el mismo y sube para los dos. Esto lo que hace básicamente es que tú estás produciendo mayor cantidad, pero parte de esa utilidad del consumidor no se acaba transfiriendo. Es decir, no es como que, por ejemplo, tu curva de la oferta se hubiera movido hacia la derecha porque estás produciendo más. Es que estabas produciendo ahora una mayor cantidad, pero solamente tus consumidores están creando una parte. Esto genera que este triángulo adicional de aquí que se crea entre lo que es el precio y las cruces de las curvas es una mayor utilidad del productor, y toda esta subida pues de utilidad del productor es porque yo estoy vendiendo mi producto a un precio mucho más grande y estoy obteniendo todo este beneficio por ello, y al final la utilidad del consumidor pues se reduce, pero se reduce de una forma proporcional, ¿no? Como no se está perdiendo de ningún lado. Toda la utilidad que el productor está ganando es la que se quitó al consumidor, y esto acaba beneficiando sobre todo al productor cuando es una economía exportadora, pero no se perdió nada, solamente se transfirió de un lado para el otro. Al final, si tú haces el cálculo, exactamente lo que se acaba perdiendo de utilidad del consumidor es lo que acaba ganando la utilidad del productor, y se acaba yendo pues del otro lado, ¿no? Cuando tú vas el lado de la derecha,
arriba tú tienes pues la utilidad del consumidor del país que está importando y ves las líneas rojas que justamente nos dicen, mira, pues el precio para mí ahora que estoy importándole a otro es un precio mucho más bajo que el que si yo tuviera que producirlo por las ventajas comparativas que estábamos hablando antes. Entonces, pues el productor local evidentemente pues se ve más chiquito porque ahora mucha más de lo que estoy comprando yo se lo estoy comprando al país de afuera y la cantidad que yo consumo es más grande que la cantidad que yo produzco y por eso el precio se va para abajo y el consumidor acaba ganando toda esa utilidad en el otro país porque el precio bajó, entonces estoy comprando el producto a un precio más bajo del que yo estaba dispuesto anteriormente y teniendo mucha más cantidad. Hola, Fernanda desde el futuro en la edición del video por aquí, para aclarar algo que igual no se entendió muy bien de por qué en un país subió el precio y por qué el otro está más abajo si los dos se llaman precio de equilibrio, cuál es la diferencia, qué pasó aquí, ¿no? Y aquí igual es que pude haber hecho más detalle, pero no hacía mucha falta quizás porque eran demasiados numeritos y letritas en la gráfica, pero el precio de equilibrio, la crucecita de la oferta y la demanda en un país y en el otro, no son exactamente el mismo precio. Es decir, cada país tiene su oferta y su demanda que les llegan a su precio de equilibrio específico. El PE del país exportador y el del importador no son exactamente el mismo, por eso uno puede estar más arriba que el otro. ¿Qué pasa? ¿Y por qué es así? Porque evidentemente, si yo soy un país que soy un país importador y le estoy importando a otros países, obviamente que el precio tendría que ser más bajo y necesariamente el precio internacional, por eso también esto es una ventaja el querer comerciar, el precio internacional tiene que ser más bajo que el precio de equilibrio local de tu país, porque si no, ¿para qué tendrías incentivos a querer importar nada si te va a salir igual o más caro? Para eso mejor lo compro en donde estoy, porque es más fácil, ¿no? Lo mismo pasa con el país pues exportador. Obviamente yo quiero exportar y vender las cosas afuera a un precio mucho mayor del que las podría vender aquí, sino yo por qué tendría incentivos a hacerlo. Es el mismo concepto de oferta y demanda. Entre más precio pues más quiero ofertar, entre menos precio pues más quiero demandar. Y necesariamente eso implica que el precio al cual tú estás vendiendo y comprando las cosas cambia según cuál es como la situación, ¿no? En plan, el punto E, o sea, el precio de la línea de arriba y el de la línea de abajo en cada país son el mismo precio, solamente que el precio de equilibrio que había originalmente en la crucecita de uno y el otro no son el mismo, porque cada país tiene su propio mercado, o sea, no son exactamente lo mismo, cada país es su propio mundo, igual podría haber puesto más letritas ahí, pero nadie se va a poner a leer las letritas, yo creo que con esto se entiende. Sigamos. Al final el productor pues pierde utilidad porque está produciendo menos porque ya no puede producir más porque pues evidentemente nadie se lo va a comprar, pero lo está vendiendo a un precio menor, entonces también cómo se reduce eso, pero la utilidad se transfirió, no hay ninguna utilidad que se haya ido a ninguna parte porque son exactamente las mismas áreas las que mantenemos, ¿no? Por lo menos en teoría tendría que hacer esto, ¿no? Esto es un poco como se vería en el caso general, como igual hay desigualdad en cada uno de los países de quién se ve beneficiado, igual en el exportador pues el productor se beneficia, en el importador el consumidor es el que se beneficia, o por lo menos en teoría sin ninguna otra variable cambiando, esto tendría que ser el caso. Pero ¿qué pasa cuando tienes aranceles introducidos? Aquí pasa algo muy curioso, y es que tú pues ahora tienes que tomar en cuenta el efecto del arancel, porque cuando tú tienes un arancel y eres un país que exporta, tú piensas que prácticamente ahora ya tienes que tomar en cuenta dos diferentes precios en tu cálculo de oferta y demanda. Porque obviamente pues tú tienes el precio de equilibrio, que es el precio de coste, pues el precio al cual tú estás vendiendo esto, pero este no es el precio que el consumidor va a pagar. El precio que el consumidor va a pagar es el precio entero con el arancel. O sea, tú tienes el precio de equilibrio de arriba, pero el precio al cual el productor lo está vendiendo es el precio menos el arancel. El arancel al final lo acaba pagando el país importador. Entonces tú al final, aunque eres un productor del país que exporta y es el país importador el que te puso los aranceles, pues obviamente tú tienes un desfase aquí en esta situación, ¿no? El consumidor del país exportador sigue teniendo menos utilidad y sigue manteniendo exactamente esa utilidad allí, más chiquita, pero el productor pierde lo de acá. ¿Qué pasa aquí? El impuesto justamente es todo lo que es la cantidad que se está produciendo y consumiendo hacia afuera, porque todo lo que estaba antes de las líneas rojas, de lo que es la esquina del cero, hasta la línea roja de la cantidad consumida después de los aranceles, todo de lo que se está produciendo de cantidad allí, eso al final acaba siendo la producción que se acaba dando, ¿no? Lo que estaba aquí antes
es la producción que se da respecto a antes de los aranceles, pero esta es lo que se produce al final a nivel local, ¿no? Cuando tú tienes esta cantidad que es la que estás produciendo y es la cantidad que se consume post aranceles, que igual es mayor, porque justamente lo que hacen los aranceles es que si tú eres un país exportador ya no puedes exportar tanto hacia afuera y sí que más cantidad de lo que tú produces lo acaban consumiendo de alguna forma localmente o intentas que vaya hacia afuera y acabas consumiendo más, tu cantidad producida se acaba reduciendo un poquito más, o sea, hay una contracción de qué tanto realmente tú puedes producir cuando vas hacia afuera porque ya no tienes tanta capacidad de venderlo porque hay un precio que se te está cobrando. Entonces sí que se acaba reduciendo esta utilidad. ¿Qué pasa con este rectángulo aquí? Pues este rectángulo es muy sencillo. Es el precio que tú estás como exportador cobrando menos el arancel, menos el precio con el menos el arancel, o sea, es la cantidad del arancel multiplicado por toda la cantidad que tú estás vendiéndole hacia afuera, que son todo este rectangulito rojo de acá. Todo eso rojo es el impuesto como tal, la cuantía del impuesto que tú estás haciendo para acá. Estos triangulitos amarillos de acá desaparecen y se van al vacío. El consumidor tiene todo esto de acá arriba, yo como productor pues estoy produciendo X cantidad que va para afuera, la exportación acaba reduciendo de tamaño a todo esto chiquitito y todo lo que estaba aquí que estoy perdiendo de acá pues es básicamente toda la utilidad del productor que acaba perdiéndose porque ahora tiene necesariamente menos capacidad de poder vender al precio óptimo lo que le gustaría poder vender al otro país. Al final, esta que se pierde es porque si bien este impuesto solamente es esta parte de acá y esto va para el gobierno, todo este potencial de vender que podría haber tenido pues se pierde porque igual pues el consumidor de afuera del otro país no te lo querría comprar con tanta facilidad o se pierde por otros motivos, ¿no? Pero aquí es justamente todo lo que yo no estoy siendo capaz de vender porque no lo estoy siendo capaz de vender al precio óptimo que querría, porque esto es el precio de abajo, el que acaba siendo el real, es que es el precio del arancel, es el precio que el productor le tiene que cobrar a los países, o sea, en la práctica es lo que el consumidor del país que importa paga, es un precio que acaba siendo como mayor para el de afuera, pero para mí es con un ingreso menor. Entonces es el precio menos el arancel porque es lo que acaba materializándose, ¿no? Entonces todo esto amarillo de acá, ¡puf! Utilidad que se va a donde tú quieras ya no está, desapareció. ¿Qué pasa con el país importador? Pues el país importador está igual jodido, porque ahora tú tienes pues los consumidores, tú tienes el consumidor que tiene esta utilidad, pero esta utilidad también se va a perder. Porque al final, y aquí es donde se ve como más visible, tú como país importador, pues ahora tú tienes que producir mayor cantidad. Tu cantidad producida, que es este gap que vemos aquí, el primero, se reduce precisamente porque tú ahora tienes que producir más para cubrir la demanda, porque ahora ya no puedes importar tanta cantidad porque el precio es demasiado alto. Y justamente la cantidad que se consume en total de lo que es de los consumidores locales, pues también baja, porque ahora el precio que se cobra a los productores de afuera que venden, o sea, este consumo de aquí es en general, no solamente es local, es también la producción que viene de los países de afuera, pues se reduce porque ahora el precio está aumentando en lo que es el precio con el arancel. Este es un precio artificial que se subió para arriba y ahora no me queda de otra más que pagar este precio adicional más el arancel. Lo que acaba siendo el importe del impuesto que yo como importador le tengo que pagar a mi gobierno es este rectangulito que aunque no sea del mismo tamaño que es equivalente pues en ambos lados y es pues el impuesto que son la cantidad producida y la cantidad consumida se restan, en plan lo que yo consumo menos lo que se produce pues es la cantidad que importo de afuera multiplicado pues por lo que es el importe del arancel porque es el precio menos el arancel. Entonces es esto de acá y esta utilidad de acá es todo lo que se fue al carajo y que desapareció de utilidad porque pues ahora el productor ya no puede vender al precio óptimo para los consumidores lo que quisiera porque ahora le están obligando a... Muchas veces también esto se da porque si yo soy un productor en un estado donde hay aranceles hacia afuera, pero si soy un productor local, o sea, lo que es esta oferta es la oferta de todos, no solamente la local. El problema que tengo pues es que para poder competir pues tengo que tener precios similares porque si tengo precios igual muy bajos pues me intentan competir a la baja los precios y tengo que de alguna forma como meterme por ahí para poder conseguirlo, ¿no? O simplemente pues no me interesa tener el precio tan abajo porque pues si no, no tengo mis ingresos, en plan como se acaba generando muchas veces pérdidas allí
Y pues también es la pérdida pues muy obvia de que ahora el consumidor está pagando un precio forzosamente más grande de lo que va dispuesto previamente a pagar por estar obligado por el arancel y consumiendo una cantidad menor de la que querría poder pagar, incluso cuando la oferta sigue siendo exactamente la misma. Es una reducción artificial de la oferta de alguna forma por allí. Entonces, si vemos que es tan horrible y se pierde tanta utilidad a la estratosfera y al vacío, entonces, ¿qué puede tener de positivo? Y aquí entramos ya con la parte como más subjetiva de alguna forma, ¿no? Evidentemente, pues la razón por la que tú querrías hacer esto es porque tienes una ventaja relativa para productores locales. Esto muchas veces pasa con sectores que pueden ser sectores en proceso de desarrollo o sectores que necesariamente existen motivos por los cuales te interese protegerlos. Esto, por ejemplo, pasa en Perú con el sector de la soja, ¿no? Justamente un ejemplo interesante acaba siendo y es que existe, y justo es a lo que hablaba anteriormente, existen muchísimos aranceles antidumping en Perú respecto a lo que es la importación de soja de países como Argentina, porque Argentina pues es un productor muchísimo más grande y es un productor que puede producir a un precio muchísimo más bajo, ¿no? Pero entonces lo que hizo Perú porque le interesaba, sobre todo porque este tipo de soja se utiliza en gran parte para la producción de biocombustibles y de combustibles renovables hechos con aceite de soja y para ganado y para este tipo de cosas, como tenían productores locales que les interesaban proteger, ya sea porque son producciones vulnerables, son negocios que son críticos para las personas que se dedican en ellos, pues les interesa poner este tipo de aranceles para evitar que, por ejemplo, países como Argentina pudieran vender a un precio mucho más barato cantidades mucho más grandes a los productores locales, ¿no? Como hacen el arancel para que justamente el precio sea igual de alto comprarlo de Argentina que comprarlo de Perú para igualar la cantidad de condiciones, ¿no? Porque muchas veces al final pues te interesa estar en una igualdad de condiciones real, aunque al final tu igualdad en términos de ventaja comparativa no sea la misma. Obviamente pues también está el tema de que generan ingresos impositivos, que como ya les decía, pues son realmente mucho más altos de lo que parecen. Obviamente que no son suficientemente grandes como para en sí mismos dictar ningún tipo de política fiscal, pero sí que acaban teniendo un impacto bastante grande, ¿no? Luego pues está la protección de sectores estratégicos de defensa o seguridad nacional. Aquí pues entra un poco como lo anterior, pero necesariamente pues justamente en ciertos sectores que te interesa tener un control más cercano de cómo se dan estas dinámicas, por ejemplo el litio, las tierras raras, el petróleo y otro tipo de recursos. Al final el poner un arancel justamente hace que tú tengas una forma más de supervisar exactamente de dónde vienen estas cosas, que tú puedas limitar qué tanto se accede a ciertas cosas para que no haya como tanta oleada de que vengan ciertos recursos de afuera, o al final evitar como que necesariamente cierto tipo de producciones se acaben exteriorizando demasiado, ¿no? Como me interesa igual mantener estas producciones aquí para poder tener una vigilancia más cercana de quiénes son las que se dedican empresas pues a producir este tipo de cosas o a minar cierto tipo de recursos, o simplemente como un bloqueo adicional para poder tener un ojo más, ¿no? Como muchas veces no se trata del arancel en sí, sino de la facilidad de meter cosas como más burocráticas que te permitan vigilar. Y pues obviamente pues está lo que había dicho antes, pero es un poco como la corrección de prácticas comerciales desleales y cuando hablaba pues del antidumping, ¿no? Como no solamente se trata de proteger a industrias locales, sino activamente de protegerlas cuando existen empresas que quieren, o por ejemplo sectores que quieren de alguna forma de otros países aprovecharse de que pueden producir con unas economías de escala o unos costes muchísimo más bajos, ¿no? En plan, eso es como una forma. Otras ventajas que podíamos hablar al principio, pues no solamente se trata de que hubiera como un dumping que se pudiera hacer, sino de que simplemente existan motivos políticos por los cuales se quieran proteger ciertas industrias que tengan un valor político o cultural importante. Esto en el caso de Suiza es muy interesante porque Suiza es un país que puede parecer que sea como la epítome del capitalismo y del liberalismo global, pero es de los países más proteccionistas que se nos podrían ocurrir a cualquiera. Hay una cantidad monstruosa de aranceles que le ponen a todos los productos agrícolas de prácticamente todo el mundo. O sea, justamente se entiende, es un país que es conocido por el chocolate, por el queso y por el turismo, ¿no? En plan, y por los relojes y por el oro que tienen de los nazis ahí escondido, ¿no? Pero básicamente es un poco como un sector, sobre todo lo que es el sector de los lácteos, que tienen muy, muy protegido, aunque no sean un país que tenga una ventaja competitiva mayor,
y no necesariamente les importa tanto que los costes del consumidor local suban tanto por culpa de los aranceles. O sea, porque gracias a estos aranceles el coste de los alimentos en Suiza es mucho más alto que el de todos los países vecinos que les rodean. Y es precisamente porque les interesa proteger a los granjeros locales y a todas estas industrias agrícolas locales, que son productores muy chiquitos, pero son productores que tienen un estatus casi como de protección cultural, casi como si fuera protección de la UNESCO. O sea, son personas que obtienen una veneración social muy grande y que se les ve con muchísimo respeto por valores históricos o culturales. O sea, que es casi como una especie de protección cultural más que una protección económica, porque realmente económicamente no dependen de esto, pero es una cosa que les interesa proteger, y por eso es raro muchas veces que tú veas fuera, aunque no parezca, Suiza es un productor de vino muy grande, pero por los aranceles que ponen al vino de afuera y las protecciones que ponen a sus productos locales, casi nunca encuentras en ningún lado de Europa vino de Suiza, aunque produzcan cantidades para inundar todo el Mediterráneo si quisieran, pero porque son muy protectores y muy conservadores respecto a cómo se dan sus dinámicas de comercio internacional. O sea que no solamente se trata solo de motivos económicos, muchas veces son motivos políticos y hasta motivos culturales e históricos que generan este tipo de situaciones. Y pues los contras los habíamos hablado ya al principio, pero pues evidentemente pues entre más aranceles tengas, más potencial de riesgo generas en las cadenas de suministro y la logística internacional. Pues tus insumos se pueden volver más caros, puedes generar retrasos burocráticos por tener que hacer todo el proceso de pagar los aranceles en la aduana, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente esto añade incertidumbre en la planificación empresarial, porque pues evidentemente los aranceles no son algo estático. Muchas veces pues los gobiernos deciden respecto a la situación geopolítica o la situación política que tengan con otros países cuál va a ser el importe que van a meter. Y esto evidentemente pues acaba cambiando un poco qué tanta estabilidad acabas teniendo como empresa. Si por ejemplo va a haber un cambio de gobierno en el Perú y resulta que ahora quieren quitar los aranceles antidumping de la soya, pues entonces yo como empresa, igual si yo me quiero meter a invertir en biocombustibles o en soya, pues tengo que tomar en cuenta que existen escenarios en los que esto sube de precio y no, y pues la cantidad de dinero que yo gasto en esta inversión puede variar de forma completamente fuertísima, y pues eso se lo tengo que reportar a inversores o a los bancos. Pues acabas añadiendo muchas más variables de inestabilidad en tus decisiones, ¿no? Obviamente que hablábamos lo de antes, de que evidentemente esto aumenta los precios para tanto los importadores como los consumidores. O sea, el importador, es decir, empresa que se dedica a importarlo, y consumidor, pues el que acaba consumiéndolo. O sea, somos muchas veces no individuos, personas que somos los que somos la importación. O sea, si yo quiero importar un teléfono, pues no lo importo yo, igual lo importa Amazon, y Amazon es el que me lo acaba vendiendo a mí, o lo importa Best Buy, o lo importa el Corte Inglés, o lo importa la tienda departamental de confianza del país en el que ustedes se encuentran, ¿no? Como al final el importador muchas veces es un intermediario y ellos tienen que pagar ese coste, pero pues obviamente la tienda que me lo acaba vendiendo tiene que de alguna forma asegurar que ese coste se acabe cumpliendo, porque pues ¿qué puedo hacer si yo soy un importador? O yo me como ese gasto y no cambio el precio al consumidor, pero pues ahora mis costes de producción son mayores y tengo que cortar gastos de alguna forma, ya sea despidiendo personas o recortando gastos en otras cosas, o pues le cobro más dinero a la gente que está comprándome el teléfono, porque pues el arancel se lo transfiero directamente a la persona. Esto es lo que suele pasar en la gran mayoría de casos, ¿no? Que el arancel se transmite, tal vez no de forma total, pero en su gran mayoría se acaba transmitiendo al consumidor, ¿no? Y pues obviamente pues está el riesgo de represalias y tensiones diplomáticas. Pues obvio, si yo decido que le quiero poner un arancel del 50% a la carne que viene de X país, pues este país no va a estar muy contento conmigo, porque él le interesaba sacar plata de venderme cosas, y si ahora ya no me dejó, pues ¿qué pasa aquí? En plan, ¿por qué me estás queriendo aquí mandar una indirecta, no? O sea, hay muchos conflictos geopolíticos muy micro que se acaban generando por decisiones muy pequeñitas de ¿por qué le pusiste un arancel a la leche de mi país? No te pases, esto es horrible. Lo que está pasando ahora con Suiza y Estados Unidos, que ya lo hablaremos más adelante, pero es como empieza a haber tensiones, empieza a haber peleitas. Ahora vamos con la carne del asunto, y es, una vez entendido todo esto, podemos ya entrar a ver y entender mucho mejor de cara a caracterizaciones y encuadres en debate cuál es la política arancelaria de Trump. Pues obviamente, a ver, podemos empezar en su primer mandato desde 2016, bueno, 17 al 20,
y ver exactamente qué fue lo que hizo al principio. Pues lo primero que hizo fue meterse a hacer aranceles sobre recursos estratégicos ya como más militares y de construcción, pero también de energía, que iban tanto al acero como al aluminio y a los paneles solares. Muy interesante lo de los paneles solares, mucho era sobre todo como por intentar evitar que vinieran tantos de afuera para poder, en parte eran por motivos ya políticos de queremos más petróleo, entonces no queremos energía solar porque mal energía solar, pero también pues es un tema de querían controlar un poco más como a nivel local el sector energético, ¿no? Era una cosa como muy importante en ese primer mandato, si es que seguramente se lo acordarán. Y pues aquí también fue donde empezó la primera guerra comercial que hubo con China, ¿no? O sea, todos los aranceles enormes que se pusieron sobre, o sea, miles de millones de dólares en productos terminando esos que venían de China, o sea, productos de consumo básico, ya sea desde literal, yo que sé, un batidor de cocina hasta una televisión o un coche, o sea, y mucho de esto se hizo con la justificación en base a tenemos que evitar que haya dumping o que nos estén haciendo dumping de cosas, o sea, por eso aquí también se metió mucho la situación con Huawei, en plan, no queremos teléfonos que estén a mitad de precio porque nos están haciendo dumping y ya no van a comprar los nuestros, o incluso cosas como acusaciones que se hicieron y se acabaron también, digamos, mediando en la Organización Mundial de Comercio sobre acusaciones de robo de propiedad intelectual, ¿no? Luego tenemos lo que está pasando desde 2024 para ahora. Esto fue como un doble de lo que estaba pasando anteriormente. O sea, los aranceles que ya había antes se subieron y se aumentaron a varias cosas. Ahora, en lugar de ser 25% y 10% al aluminio, ahora fue 50% al acero, al cobre, el aluminio y todos sus derivados. A todos los coches importados de fuera de Estados Unidos se les puso el 25%. Esto sobre todo acaba afectando a países como México y a países como China y todos los grandes productores automóviles que son de afuera. Y también ahora mismo, esto es muy reciente, se está discutiendo poner un arancel del 100% a los semiconductores. Cuando hablamos de semiconductores, pues ya lo sabrán, son estos dispositivos que se meten dentro de dispositivos electrónicos en plan ordenadores, teléfonos, servidores, etcétera. Son las cosas que necesitas para poder crear un microchip, pero también son componentes en sí mismos de sistemas informáticos de hardware, ¿no? Son básicos, necesitas semiconductores para hacer prácticamente cualquier cosa que necesite hacer una operación matemática para funcionar, desde una calculadora hasta un ordenador espacial, ¿no? Es muy básico, lo ocupas para absolutamente todo, seguramente esto ya lo habrán visto en muchos debates que es crítico. Y luego pues está obviamente el tema de los aranceles recíprocos tan famosos, que aquí también vamos a adentrar un poco en exactamente qué se refiere con esto. Justamente estaba amenazando y aplicando gravámenes que estaban basados en lo que es el déficit comercial. ¿Y qué es el déficit comercial? Aquí lo podemos ver perfectamente. Lo que es el déficit comercial es una situación que se da cuando en tu balanza comercial tienes que este país que eres tú importa más bienes y servicios de los que exporta. Cuando estamos hablando de déficit comercial en este caso, pues es con países concretos, ¿no? Es decir, el valor de lo que yo le estoy comprando a este país de afuera es mayor de lo que yo le estoy vendiendo. Puedes tener déficit comercial en general como país con respecto a todo el resto del mundo, o lo puedes tener con países en específico. Es decir, igual yo soy un país que exporta en general más de lo que importo en general, o puede ser un país que, por ejemplo, país A le exporta más de lo que le importa a país B, porque los países obviamente pues exportan e importan entre sí, y pues el balance que tú llegas es si tú haces más de uno que del otro. Pues aquí justamente era, si por ejemplo Estados Unidos resultaba que importaba más de X país de lo que este otro país importaba de Estados Unidos, pues estabas en una situación de déficit comercial. Y lo que era esta política, o lo que acaba siendo, que todavía está como en pausa en algunos países en concreto, pero eso ya excede un poco como la necesidad que se requiere para la mayoría de debates, como saber exactamente en cuáles pausas hay en cada país. La, digamos, visión general es entre más desventaja percibida exista de parte de Estados Unidos de que yo no estoy recibiendo dinero lo suficiente de que me compren a mí y yo estoy comprándote demasiado a ti, entonces se percibía como este déficit comercial mayor, y entre más déficit comercial, pues mayor el arancel. Exactamente cómo se calculaba esto, porque esto es un drama. Y aquí ya vamos a meternos porque esto no tenía mucho sentido. Y esta caracterización, o sea, creo que es importante que la tengan de cara a cómo es el problema que se estaba dando y por qué no tenía sentido. O sea, literalmente
lo que dice Trump es exactamente lo que nos están haciendo a nosotros es lo que les vamos a hacer. Y si nos están cobrando un arancel, pues vamos a cobrarles exactamente el mismo arancel. Esto que dijo aquí, esto lo dijo. Pero es mentira, porque no es lo que están haciendo. O sea, lo que tendrían que hacer, si esto es lo que dicen, es si, por ejemplo, China decide que va a ponerle a Estados Unidos un arancel del 40% en coches. Pues Estados Unidos tiene que ponerle 40% en coches. Y esto es lo que dijeron que iban a hacer, pero al final no es lo que hicieron. Y encima lo calcularon mal. Pero la fórmula que dicen que van a hacer y la fórmula que dijeron era el arancel recíproco es esto de aquí arriba, que es pues lo que exporta a Estados Unidos el país, versus lo que importa a Estados Unidos. O sea, este XI versus MI acaba siendo pues el déficit comercial, literalmente este es el cálculo, y lo divide entre todo esto de acá, que son tres cositas, lo que es la elasticidad de la demanda sobre el precio de importación, la elasticidad del precio sobre los aranceles o el price pass-through, que es este fee, y otra vez la cantidad que se importa desde Estados Unidos. O sea, es literal esta fórmula de acá. ¿Qué pasa? Y es que realmente al final no acaba siendo tan claro que hayan calculado esto bien, porque si bien esta fórmula lo que tendría que hacer es que los aranceles fueran muchísimo más bajos de lo que realmente son, al final no pasó esto, porque esta E y este fee se tendrían que cancelar. Lo que asume Trump en su reporte es que se tendría que cancelar, ¿no? Que realmente como esto es 4, la elasticidad de la demanda sobre el precio de importación, que el precio de la importación suba, hace que la demanda, por ejemplo, suba muchísimo, o que sea como muy sensible a esto, y que, por ejemplo, la elasticidad del precio sobre los aranceles, es decir, que el precio que se paga por los imports, como vaya a quizás no aumentar tanto, o que realmente como no acabe subiendo tanto el precio de lo que se acaba pagando por el producto debido a que suban los aranceles, igual no es tanto, lo que él asume pues es que 4 y 0.25 se multiplican y suman 1 y pues se cancela y al final la fórmula se acaba volviendo pues el déficit versus la cantidad que se importa. Y esto pues acaba llegando a, por ejemplo, en China lo que acabó saliendo era como un 68%. Pero ¿qué pasa? Es que esto está mal calculado porque en realidad este fee, esta elasticidad sobre el precio de los aranceles está muchísimo más cerca de 1. Cuando una elasticidad es 1, o sea 0.945, o sea es casi 1, es que tu precio, cuando aumenta el arancel, el precio aumenta proporcional casi que igual a lo que aumentó, ¿no? Como la proporción porcentual es la misma. Ellos asumían en su cálculo que solamente sube como a una cuarta parte de la velocidad en términos de proporción el precio. Pero el cálculo lo estaban haciendo en base a lo que es el precio de retail, pues el precio que el consumidor final acaba pagando. Y no el precio de importación, que es lo que correctamente se tendría que haber hecho. Y es que entonces esto genera un problema. Están cobrando un arancel que necesariamente acaba siendo muchísimo, muchísimo más alto de lo que tendría que ser para lo que es realmente el desbalance que se está generando aquí. Si al final el cálculo que quieren hacer es como dependiendo de qué tan sensibles sean los productos que están consumiendo las personas adentro de Estados Unidos. Si son productos que sufren mucho la subida del arancel o que puede subir muchísimo el precio por el hecho de que estoy subiendo el arancel, pues no vamos a hacer tan mala onda y no vamos a subir tanto el arancel porque nuestros productores locales se acaban jodiendo. Pero por ejemplo, la demanda sí que es muy elástica respecto al precio de importación. Yo que tanto acabo pidiendo y que tanto me interesa comprar respecto al precio de importar es muchísima más, o sea, yo no voy a importar tanto si el precio sube muchísimo, entonces esto, entre más alto sea esto, pues obviamente te interesa que el arancel no sea tan grande para no joder tanto a tus locales. El problema es que si también tu price pass-through, pues tu elasticidad del precio, realmente es mucho más alta, es 4 veces más de lo que realmente estaban asumiendo, estás cobrando un arancel 4 veces mayor del que tendrías que estar pagando. O sea, del que tendrías que estar tú cobrando como país a todos los demás, aparte del 10% de base. O sea, por eso tienes países como Vietnam, países como Camboya, que están con unos aranceles del más de 40% para todos los productos que están comprando y están desesperados, están muy, muy, muy hartos. Porque realmente para lo que representa el desbalance, el arancel es extremadamente desproporcionado. O sea, este cálculo se hizo en asumir una dinámica que no es la que se tiene que asumir aquí, porque la elasticidad
del precio del cual se tiene que hacer el cálculo para poder realmente entrar a lo que es la dinámica de importador-exportador como países, tiene que ser la dinámica que se hace a nivel del precio de compraventa, no el precio de retail, porque el precio de retail, lo que paga el consumidor, está afectado por muchas otras variables, como puede ser pues, los costes propios adicionales que pueda tener una empresa, costes de transporte domésticos, costes como el marketing que haces para venderlo, costes que son el salario que le pagas a las personas que se dedican a venderlo, costes de lo que es literalmente todo lo que es la logística, impuestos que pagas a nivel nacional local. Como hay muchas cosas añadidas a lo que es el precio solamente del coste, que hacen que el precio sea más que eso, evidentemente pues se afectan también muchísimo más, difíciles que se acaben trasladando los aranceles como una variable, o sea, entre más otras variables le añades al precio del consumidor, pues obviamente esta elasticidad de fee se va para abajo. Y por eso los aranceles están tan altos, los que estaban poniendo, y no tienen sentido que sean tan altos porque estas dinámicas realmente no son tan desiguales en muchos casos como dice Trump que son. ¿Esto qué acabó generando? A ver, entonces sí que es estafa o es puro berrinche, o sea, ¿qué es lo que se supone que argumentaban que iba a ser esto? O sea, viendo ya de por sí que estaban calculados como estaban, ¿cuál es el problema que vemos entonces, no? Lo que dicen, pues, es que hay que proteger ciertas industrias estratégicas. Lo más, digamos, mediático que se volvió, pues, evidentemente fue el tema de los coches. Hay que proteger la seguridad nacional. Tenemos, pues, todo el tema de las tecnológicas. Hay que proteger todo este tipo de importaciones de productos como puede ser, pues, el litio, pero, pues, otro tipo de minerales, otro tipo de cosas. No me interesa que se estén perdiendo estas cosas y no me interesa importar tanto de China porque cuando se pierden patentes igual puede haber problemas de seguridad nacional. También pues está el tema de tendríamos que Estados Unidos poder producir todas estas cosas, Made in America, America First. Hay que darle trabajo en las industrias a las personas que viven en mi país y hay que reindustrializar todo esto porque quiero crear empresas locales. Esto pues también fue un problema que veremos más adelante, pero esta era la idea de por qué tenemos que estar usando fábricas en China para producir cosas que también podríamos producir en Estados Unidos. En plan, no somos incapaces de hacerlo, lo podríamos hacer si quisiéramos. También pues está el tema de esto hace que las cadenas de suministro sean mucho más resilientes porque pues ahora si yo tengo que hacer las cosas adentro ya no dependo tanto de afuera. Si algo va mal afuera pues soy mucho menos dependiente de que haya inestabilidad externa, ¿no? Y el último pues que es evidentemente pues justamente lo que quiere Trump es cambiar la estrategia de la forma en la que está haciendo sus relaciones internacionales con los países. Justamente vemos, y no solamente lo vemos aquí, sino que lo vemos en muchos otros ámbitos de su agenda diplomática, y es que busca salirse de acuerdos multilaterales con varios países para focalizar la situación a acuerdos bilaterales y negociaciones vis a vis entre países individuales, en parte para poder ejercer con una mayor capacidad de agencia, y esto es importante también, como yo puedo controlar más la discusión cuando soy solamente yo versus el otro y yo tengo más poder que el otro, que cuando son muchos más países y yo soy el que está aquí intentando como alzar la voz y hacer que me hagan caso, ¿no? Como Trump intenta mantener el control lo más posible de lo que son estas negociaciones y lo hace precisamente a través de hacer este tipo de herramientas de yo voy a ponerte este arancel más grande para que tú me hagas concesiones a cambio de que te lo pueda bajar. O sea, algunos no necesariamente están diseñados para ser permanentemente altos, aunque Trump pueda decir lo contrario, pero es la forma en la que lo está utilizando ahora mismo. Estos es como los motivos que lo justificaban. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuáles son cosas que hemos visto actualmente pasando en Estados Unidos y cuáles son los impactos que vemos en la materialidad? Ya vemos de por sí este año una reducción del 0.5% del crecimiento del PIB real de Estados Unidos y hay una potencial a finales de este año una proyección de caída del PIB global total de todo el planeta del 0.8%. Se está esperando que en Estados Unidos haya un aumento del desempleo en más del 0.4% al final de este año. Ya estamos viendo aumentos de precios en bienes básicos de consumo, o sea, en ropa es 38%, en productos de cuero y zapatos 40%, en alimentos ya vemos ese 7% de aumento. Los costes adicionales para todas las fábricas, porque también estos aranceles parten de insumos y son cosas que acaban afectando, han subido del 2% aproximadamente a un 4.5%, ahí está como el estimado. Cada hogar de Estados Unidos en promedio ha perdido unos $4,700 anuales de poder adquisitivo en general, solamente por la subida de precios que han habido en los productos terminados dentro de Estados Unidos.
Vale, en esta hay un error, pero, o sea, básicamente aquí es la parte de acá, ¿no? Muchas empresas han tenido que trasladar industrias fuera de Estados Unidos. Es decir, se han trasladado muchísimas producciones a lo que es México, Vietnam y Taiwán, de empresas que producían en Estados Unidos para vender a otros países, pero que ahora necesariamente las están trasladando para producirse en países terceros que no estén afectados por estos aranceles, cuando son empresas que querían vender a productores que estaban afuera de Estados Unidos, ¿no? A consumidores, pues. Y también hemos visto aranceles recíprocos que se han metido de Canadá y China. Sobre todo China ha sido el más agresivo respecto a esto, que ha estado, digamos, como haciendo una reciprocidad constante. Entre más subía uno y más subía el del otro. Canadá también lo hizo respecto a varios productos y se volvió una controversia política muy importante dentro de Canadá, ¿no? Y al final acabó llevando a cambios políticos ahí mismo también que fueron interesantes, que si quieren revisar también se los recomiendo. Y luego pues está la otra cara de lo que era anteriormente, que es el reshoring, ¿no? Aparte de eso, pues evidentemente hay empresas que también les interesa producir para vender adentro de Estados Unidos, ¿no? Y hay consumidores ahí que también consumen muchísimo. Entonces varias empresas también tuvieron que de forma acelerada buscar formas para poder producir más o trasladar mayor cantidad de producción a fábricas dentro de Estados Unidos. Estos sobre todo fueron tecnológicas y automotrices, que igual ya tenían plantas allí, pero ahora están teniendo presión de aumentar mayor la carga de producción y los tamaños de sus inventarios para poder producir y cumplir la demanda que están teniendo dentro de esos países, o sea, dentro de lo que es Estados Unidos, ¿no? Como tanto si eres un productor que vendía para afuera te tuviste que salir, que si eres uno que vendía para adentro te tenías que quedar más y meter más, ¿no? O sea, como de forma mucho más apresurada. Y pues obviamente esto ha generado fuertes inestabilidades en las cadenas de suministros. Se han creado muchos retrasos en puertos y cada vez más congestión respecto a lo que son las aduanas y los puertos en general. Retrasos en la entrega de productos y retrasos en lo que son los transportes. Y pues muchísima inseguridad jurídica, ¿no? Que al final es un coste casi que especulativo que se crea, pero es un coste que sí que acaba generando como mayor miedo a la hora de tomar decisiones que pueden implicar el tener que depender de o no que se apliquen ciertos aranceles dentro de lo que es Estados Unidos, ¿no? Como esta inestabilidad ya genera este problema. Y es que, ¿qué pasa aquí? Es que al final, en la gráfica que vemos aquí, esto me parecía como interesante para ilustrarlo, vemos que hay ciertos países que se han visto como de forma bastante fuerte, como, digamos, desaventajado o que han sufrido como muchísimo daño respecto a esto de forma desproporcionada. Obviamente que China aquí es como el ejemplo más fuerte, porque en la realidad, o sea, hay casos en los que no pasa esto, pero pues tú tienes que el arancel que está poniendo Estados Unidos a China, pues es del 40 y algo por ciento ahora mismo, ¿no? Como para bajar un poco. Pero China, el que le estaba poniendo a Estados Unidos, pues no era de más de 15, o sea, estaba como abajito, por lo menos en general como no era tan grande. Y al final, pues la desventaja que tiene este país es todo este gap en morado. Y pues de China lo podríamos esperar. Pero justamente dos países que se están viendo como muy desproporcionadamente desaventajados son Brasil y acá es Suiza. ¿Por qué Suiza? Pues Suiza es muy gracioso, porque gran parte de lo que pasa con Suiza es que, como saben, pues es un país que es un exportador de productos muy caros y de servicios bancarios, pero pues Suiza no tendrá más de 9 millones de personas. ¿Qué cosas va a importarle Suiza a Estados Unidos? O sea, precisamente como les decía, Suiza es un país extremadamente proteccionista y en ningún momento le interesa de ninguna forma el ser un país que importe demasiado de afuera. Y pues eso obviamente a Estados Unidos no le hizo mucha gracia y por eso justamente salió hace poco en las noticias que Suiza, justamente por la cantidad de aranceles que está teniendo de cara a la posibilidad de poder vender sus productos terminados a Estados Unidos, tiene una cantidad de litros de leche, miles de litros de leche, que no saben qué van a hacer con ellos porque no tienen suficiente demanda por las aranceles para poderla convertir en productos que vender. O sea, están produciendo más de lo que son capaces de vender porque el precio del arancel es demasiado alto y por lo tanto no tienen la demanda para cubrirlo. Ahora mismo se están haciendo negociaciones muy recientes de hace como un día o dos que estaba intentando resolver esta situación, pero esto estaba haciéndole mucho daño al sector de los lácteos en Suiza y estaba generando un problema muy fuerte para empresas que dependieran de esto. O sea, es de estos afectados
se volvió a tal nivel que incluso los sistemas postales de Suiza estuvieron durante cierto tiempo prohibiendo la recepción de paquetería de parte de Estados Unidos que pudiera superar los 100 gramos por miedo a tener que estar sujeto a controles arancelarios que no están logísticamente preparados para afrontar, porque pues no estaban como listos para un cambio tan fuerte en la política que se fuera a tener respecto a Suiza. Es como que random Suiza que fuera justo el afectado, pero como la política de aranceles se hizo en base a un cálculo que no tenía nada que ver con la realidad de cuáles eran las dinámicas de poder real en los comercios de estos países, pues afectó de forma desproporcionada a países que realmente eran los que menos les tendría que importar a Estados Unidos para los objetivos que tendrían, ¿no? Pero pues es lo que está pasando. Ya para terminar, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que estamos viendo futuro y qué es lo que probablemente vaya a hacer Estados Unidos respecto a sus políticas en términos arancelarios? ¿Qué es lo que probablemente vaya a suceder? Pues ahora mismo, hace nada, la Casa Blanca acaba de anunciar excepciones de aranceles. O sea, Donald Trump ha firmado una executive order diciendo que más de 200 productos alimenticios, en plan plátanos, carne, café, iban a ser sujetos a excepciones arancelarias para algunos países, ¿no? Como estos sobre todo son productos, y sobre todo aquí es curioso que esté el tema del café, porque son productos que ahora mismo están en una situación ya de por sí de escasez global, en gran parte por motivos de cambio climático. Esto es muy interesante, les recomiendo también que lean al respecto, porque es un tema que ahora mismo tanto el café como el chocolate están en situación crítica como commodities por culpa de lo que es el cambio climático. Entonces sí que era muy relevante para muchas empresas el hecho de que estos productos estuvieran menos protegidos, precisamente porque ya de por sí hay presiones excesivamente altas para el alza, ¿no? Y al final es una medida para intentar mitigar esto. También están aumentando cada vez más, pues la renegociación entre países aliados y Estados Unidos está creando esquemas como para abrir la puerta a intentar hacer como justamente lo que les decía antes, ¿no? Como estas renegociaciones y este tipo de acuerdos para poder conseguir algún tipo de capacidad de mayor contacto con los países de forma bilateral e individual, ¿no? Esto está empezando todavía, pero es mucha más habla de lo que realmente es en la práctica, por lo menos en la gran mayoría de escenarios, ¿no? ¿Qué pasa también? Justamente lo que les hablaba de Camboya y Vietnam, que son países que se están viendo muy fuertemente afectados por estos aranceles. Estos países están negociando y están buscando concesiones que puedan llegar a hacer para poder evitar que los aranceles tan grandes se les estén afectando. Porque al ser países que sí que son fuertemente exportadores a Estados Unidos, aunque también importen bastante y sí que exportan mucho más, sí que les interesa y están empezando a buscar sus gobiernos formas de poder lidiar con esto, ¿no? O sea que sí que está de alguna forma funcionando la presión, por lo menos en ese aspecto, a los países para poder, digamos, someterse a este tipo de acuerdos bilaterales. Quizás esto es como la parte, si vemos en qué tantos éxitos ha habido de lo que era como la voluntad de Trump a lo que se acabó materializando, la presión diplomática y de negociación sí que acabó siendo como la que más se está materializando hasta ahora, ¿no? ¿Qué pasa a nivel local? A nivel local pues estamos viendo que la Suprema Corte ya se ha hecho un veredicto, y hubo un veredicto en una de las cortes de comercio más bajas, que decía que este tipo de aranceles arbitrarios y tan altos estaban por encima de las autoridades que tenía el presidente de Estados Unidos para hacer sin aprobación del Congreso o bajo executive order, ¿no? ¿Qué pasa? Que el gobierno de Donald Trump ha apelado esta decisión y actualmente se encuentra, ya después de varias apelaciones, en revisión de la Suprema Corte para que lleguen a un veredicto en certiorari, pues de verificar lo que era como una decisión de una corte más baja, para ver si realmente lo que era la justificación que dijo Trump cuando era como el Victory Day o como sea que le llamara el día que los puso, que esto era como una cosa de una emergencia nacional y por eso entró a meter todos estos aranceles bajo el International Emergency Economic Powers Act, o sea, el IEPA, que es el acto a través del cual justificó como esto es una situación desesperada, necesitamos hacer esto porque es una emergencia económica, entonces hay que poner todos estos aranceles. O sea, esto fue la razón por la que invocó y pudo haber hecho todo esto sin necesidad de aprobación del Congreso o de otras autoridades. Y entonces ahí está el tema, ¿no? Como se está discutiendo si realmente la situación era tan extrema como para meritar que se invocara este acto, ¿no? Esto es lo que está ahorita mismo bajo decisión de la Suprema Corte y la Suprema Corte pues tendrá que determinar si llega a ese fallo o no. Como sabemos, pues la Suprema Corte de Estados Unidos está ahora mismo ligeramente sesgada hacia los conservadores, pero pues
hemos visto que no han sido como completamente 100% sesgados en todos los escenarios a Trump. En algunos cierto tipo de temas suelen ser como muchísimo más impredecibles o que acaban llegando a decisiones que son inesperadas. Entonces tampoco es como tan obvio que vayan a llegar a una decisión que necesariamente en todos los escenarios acaba favoreciendo a la administración de Donald Trump, pero estamos en la espera de eso y eso todavía no se ha revelado. Y pues ya para terminar un poco, porque pues evidentemente esto acaba teniendo impacto en particular en Estados Unidos y esto es algo que pues es importante y que seguramente lo van a ver más en muchos debates, y es que pues ahora mismo más del 60% de los estadounidenses desaprueban de estas políticas arancelarias, y esto pues importante evidentemente es porque gran parte de lo que eran las promesas y la campaña de Donald Trump era no solamente pues de poner los aranceles,